Se conoce como la cultura maya o civilización maya al conjunto de los pueblos precolombinos que gobernaron Mesoamérica durante 18 siglos, desde la época preclásica, 2000 a.C., 200 después de Cristo, del continente, hasta la época posclásica que duró de 900 a 1527 después de Cristo, cuando se produjo la conquista de América. Su ubicación geográfica. La cultura maya se extiende sobre un área de más de 350.000 kilómetros, que comprende buena parte del sureste mexicano, los cuales son los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y porciones de tanto Chiapas como de Tabasco. Y también se encuentran en Belice, el centro y norte de Guatemala y la frontera noroccidental de Honduras. La economía maya se desarrolló aproximadamente entre el año 2000 a.C. y el 1697 en la zona de Mesoamérica. Los mayas en sus inicios empezaron siendo únicamente recolectores de lo que producía la naturaleza, especialmente frutas. Posteriormente empezaron a dedicarse a la caza, luego a la pesca y terminaron siendo agricultores de varios productos. Su cultivo principal fue el maíz. No obstante, cuando ya su actividad de producción estaba bien consolidada para sostenerse, se empezó a desarrollar la actividad comercial. Los artículos que se comerciaban eran los productos que obtenían de su producción agrícola, de lo que podían cazar y pescar, también de lo que obtenían de la explotación de los recursos minerales. Organización social maya. La organización social de los mayas era extremadamente jerarquizada. La sociedad maya contaba con cada ciudad, estado, con una máxima autoridad, de carácter hereditario, llamado Halach Winik, o hombre de verdad, que era asistido por un consejo de notables, compuesto por los principales jefes y sacerdotes. Los Almejenov se hallaban en la cúspide del poder. Su casta era integrada por la nobleza hereditaria que controlaban los principales cargos administrativos y militares. Durante el periodo posclásico, los mayas estaban divididos en centros urbanos, cada uno dirigido por una familia noble que luchaba entre sí parte del tiempo. Sin embargo, la caída de Chichén Itzá alrededor del 1200 marcó el comienzo de la hegemonía continua de Mayapam hasta 1450, que controló con éxito ciudades a través de una compleja red de alianzas matrimoniales. Para asegurar la lealtad de los nobles regionales, sus familiares más importantes fueron a vivir a Mayapam. Según el testimonio maya, el cacique de Mayapam era el llamado Halak Winik, una especie de rey, emperador, monarca, príncipe o gran señor. Sus contribuciones incluyeron el desarrollo de la política interior y exterior, con la ayuda de un comité de jefes de ciudad, sacerdotes, asesores especiales. También es la máxima autoridad religiosa. Los mayas adoraban a varios dioses, por lo que era una religión politeísta, por lo que sus creencias mencionaban a más de 200 dioses característicos especiales. Además, es una religión panteísta, porque adoran la naturaleza y el fenómeno atmosférico. Además, creían que el universo estaba dividido entre tres partes, en tres secciones: cielo, tierra e inframundo. Otra cosa, sobre la creación del mundo, los mayas explican que a través de un mito en los que los dioses crearon al hombre con barro, sino porque no tiene consistencia ni inteligencia, desaparecieron con la lluvia. Luego hicieron al hombre de madera, pero no tiene memoria ni recuerdo. Los que murieron después del diluvio, después de dos fracasos, los dioses hicieron un tercer intento creando un espantapájaros y no saben comunicarse con Dios. Las primeras ciudades de la cultura maya surgieron en la región de Soconusco, actual Chiapas y Guatemala, alrededor del año 2000 a.C. Destacan ciudades como El Mirador y Tikal en Guatemala. En México surgió Calakmul, quien rivalizó por mucho tiempo con Tikal por la supremacía en la región. Abarcaron los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, Chiapas y Tabasco en México. También los países centroamericanos de Guatemala y Belice, así como porciones de Honduras y El Salvador. Una de sus grandes aportaciones fue la pirámide de Chichén Itzá. Manifestaciones culturales. El arte maya clásico, 200 a 900 después de Cristo, es apreciado por su excelente manufactura. Los tallados y relieves en estuco y palenque y el estatuario de Copán son especialmente finos. Muestran una gracia y observación precisa de la forma humana que recordó los primeros arqueólogos.
las formas de la civilización clásica del Viejo Mundo, de allí el nombre dado a esta época de la historia mesoamericana. El origen de las lenguas de los mayas las podemos encontrar en el llamado protomaya, siendo el primer idioma de la cultura maya y cuyo origen es indeterminado. Del protomaya nacen el resto de las lenguas de esta civilización y es por ello que ya en el 1500 a.C. existieron algunas divisiones del idioma, siendo un ejemplo de las poblaciones que marcharon al sur, que hablaban mameana y quichana, o los que marcharon al norte y hablaban yucateco y cholano. Por lo tanto, en esta situación toda Mesoamérica estaba formada por numerosas lenguas, siendo todas ellas provenientes del protomaya, de la cultura maya, y por lo tanto lenguas mayenses. Las lenguas mayas son una familia de lenguas habladas en toda Mesoamérica, aunque sus zonas de mayor influencia son México, Belice y Guatemala, coincidiendo por lo tanto con la zona de mayor influencia de la cultura maya. La antigua escritura maya era un sistema jeroglífico de tipo mixto, o sea, combinaban fonogramas, ideogramas y pictogramas, lo cual permitía que la misma palabra se pudiera escribir de varias formas. Debido a que su escritura está compuesta de dibujos que representaban palabras y otros jeroglíficos o simplemente grifos que representaban sílabas y que de escritura estaban en vísperas de desaparecer al llegar los españoles, han sido grandes las dificultades de su desciframiento. Los mayas idearon un sistema de numeración como un instrumento para medir el tiempo y no para hacer cálculos matemáticos. Por eso, los números mayas tienen que ver con los días, meses y años y la manera con la que se organizaban el calendario. El sistema de numeración maya es posicional, es decir, que depende del lugar en donde se colocan los números, el valor que estos tienen. Es en base 20, es decir, las cantidades son agrupadas de 20 en 20. Por esa razón, el primer nivel puede ponerse cualquier número del 0 al 19. Datos curiosos sobre la cultura maya. Primer dato, su calendario es más extenso que el calendario gregoriano. Segundo dato, Chichén Itzá es visitado por la serpiente emplumada cada año. Tercer dato, fue una civilización que abarcó gran parte de América. Su sistema de escritura es uno de los más notables.